Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Bienvenidos a la continuación de la lectura y reflexión de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, a la iglesia que estaba establecida en la ciudad de Colosa. Les ofrezco una disculpa por la semana pasada, no pudimos compartir la lectura o el estudio, pero ahora con la ayuda del Señor continuamos. El capítulo 2, vamos a leer 2 pasajes en este capítulo. Ya se establecimos que la iglesia de Colosas no había sido fundada por Pablo. Pablo no conocía a toda la congregación, solo conocía a algunos hermanos que lo visitaban y lo tenían al pendiente de las noticias de la iglesia. Él, preocupado por las falsas doctrinas que estaban amenazando la verdadera fe cristiana, escribe esta carta para desmontar cualquier otra enseñanza, culto a los ángeles o también enseñanzas que le quitaban el lugar a nuestro Señor Jesucristo o hacían ver que su deidad no era plena. Leemos la palabra de Dios en el capítulo 2, versículos del 1 al 7, en el primer pasaje, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. En esta parte el apóstol Pablo les manifiesta su preocupación y también menciona la iglesia de la Odisea. La Odisea es una ciudad, una iglesia fundada en esa ciudad también. Quiero hacer una observación, no es la Odisea, sino que es la Odisea. Es el nombre completo de la iglesia, o de la ciudad, perdón, la Odisea. No es la Odisea, es la Odisea. Esta ciudad de la Odisea estaba ubicada a unos 17 kilómetros al este de Colosas. A esta iglesia hace referencia Apocalipsis en una de las cartas enviadas en el libro de Apocalipsis. Dentro de las cartas a las 7 iglesias, una de ellas es la Odisea, ubicada también a 160 kilómetros al este de Éfeso. Eso nos dice de que esta iglesia era parte de Asia. El Señor en Apocalipsis es muy duro en su carta a esta iglesia de la Odisea, y es a la que le menciona que no es ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto es tibio le vomitará de su boca. A esa iglesia hace referencia a Apocalipsis, y de esa iglesia está hablando Pablo acá también. Él también enviaba cartas a esta iglesia, y era común, ya sea por petición del apóstol o de quien remitente de las cartas, que las cartas, cuando así lo ameritaba, fuera leída en más de una iglesia, se intercambiaran las cartas, como en el caso de Colosenses y la Odisea. Lo vamos a conocer más adelante. En el versículo 2, Pablo habla del consuelo de los corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. En el versículo 4 expresa otra vez su preocupación, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque estos engañadores que habían llegado a la iglesia era lo que preocupaba a Pablo, para que la iglesia no fuera contaminada. Algo bien interesante en el versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esas palabras son muy fuertes y muy amplias. Andad en Él.
Por favor, tengamos eso en nuestro corazón y les invito a reflexionar en esas palabras cada día de nuestra vida. Andad en el Señor, en Él. En el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Siempre haciendo referencia a esta parte, a la preocupación por las enseñanzas erróneas. En el versículo 8, Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí hay algo bien importante. Está hablando de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Muchas de las tradiciones tal vez pudieron haber tenido un origen en la palabra de Dios, pero se contaminaron y no se entendió la esencia de ese mandamiento, o de ese estatuto, o de ese rito, o de esa tradición. El versículo 9. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vamos a hacer una pausa ahí en el versículo 12. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo quiere dejar muy claro eso en el versículo 9, y que nosotros, la iglesia de Cristo, estamos completos en Él. No hay nada más que agregar. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si queremos tener plenitud, completos, es en Él, no fuera de Él. En el versículo 11 dice: fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, es decir, no la circuncisión física del cuerpo, sino dice: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. El cuerpo pecaminoso, ¿cómo lo echamos de nosotros? Cuando recibimos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan que el que no naciere de nuevo no heredará la vida eterna. ¿Cómo nacer de nuevo? Al nacer de nuevo en Cristo, estamos despojándonos del cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo, en lo espiritual. Luego en el versículo 12 Pablo hace una alegoría o una referencia al bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, que es una figura de esa muerte carnal y el nacimiento espiritual. Dice en el versículo 12: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cómo que fuimos resucitados con Él? Está en el verbo pasado. Fuisteis también resucitados con Él, porque es una resurrección espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y por qué estábamos muertos? Porque la ley así lo determinaba. Versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En el versículo 13 les habla Pablo directamente y dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, porque la circuncisión de la carne no da la vida eterna, ni perdona los pecados. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. El versículo 14 es un versículo muy especial, ese pasaje de ahí en adelante. Dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por una propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor ninguno contra los apetitos de la carne. Amén. Termina el capítulo 23. El versículo 14. Anulando el acta de los decretos. ¿A qué se refiere? El hombre dice la palabra de Dios que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero al que no ha creído ya ha sido condenado. El hombre separado de Dios por el pecado está en condenación, muerto en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque hay un acta, hay un mandamiento, hay una ley que así lo establece. Y esa ley, esa acta nos era contraria, y porque existe esa ley, ese mandamiento, nosotros, condenados en nuestros pecados, no teníamos esperanza de gloria o resurrección o salvación o redención o perdón de pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. ¿A qué acta de los decretos se refiere? Como les comentaba, hay una referencia que voy a compartir en Efesios capítulo 2 versículos 15 y 16. Dice: aboliendo en su carne, con su sacrificio en la cruz por supuesto, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2 del 15 al 16. Anulando el acta de los decretos. Colosenses 2:14. A esto se refiere. Aboliendo en su carne, dice Efesios 2:15, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en su carne los abolió, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Por qué haciendo la paz? Porque había una enemistad entre Dios y los hombres a causa del pecado, había una separación. Pero dice el versículo 16 de Efesios 2, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este es un tema muy importante y muy amplio, que esperamos tener pronto la oportunidad de poder ampliar más y profundizar más en este punto. Pero volviendo a Colosenses, Pablo le expresa a la iglesia esta parte muy importante, el triunfo de Cristo en la cruz. Dice el versículo 15 de Colosenses 2, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí hay algo bien importante que quiero hacer notar. Dice el versículo 16, por cuanto nadie
Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Se está hablando a lo que tiene relacionado con las tradiciones y mandamientos que obligaban o querían tener al hombre, o tenían al hombre, mejor dicho, atado a la ley sobre lo que tenía que comer durante las fiestas, sobre lo que tenía que celebrar, cómo lo tenía que celebrar, y condicionaban la salvación o la gracia de Dios a estos preceptos. Entonces ahora dice, nadie os juzgue. En el versículo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Se refiere a que los días de fiesta, las fiestas solemnes del pueblo de Israel, por ejemplo, no van a ser un medio o una excusa, un medio para poder condenar o juzgar al pueblo de Dios en Cristo Jesús. En el versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y aquí viene algo bien importante, el cuerpo es de Cristo. La iglesia, el cuerpo, nosotros somos de Cristo. Aunque esos mandamientos no nos condenan ya, le pertenecemos a Cristo. Esto no lo perdamos de vista. En el versículo 19, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Específicamente por el culto a los ángeles que estaba siendo llevado a la iglesia. Y en el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, es Cristo, Cristo es la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, solamente haciéndose de Cristo, agarrándonos de Cristo, vamos a tener el crecimiento que da Dios, no hay otra forma. Y en el versículo 20, Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Aquí hay algo bien importante en esta palabra. Si habéis muerto con Cristo y hemos resucitado a una nueva vida en Él, dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Sometéis a preceptos. Una cosa es hacer algo por voluntad, agradándole, por un anhelo de mi corazón de agradarle a Dios. Por ejemplo, se va a celebrar una fiesta y yo quiero agradar al Señor con esa fiesta, privándome de algo o haciendo algo para agradarle a Él, porque es mi forma de que le quiero agradar a Él. Es eso, pero no es sometiéndome a preceptos para tratar de alcanzar algo que ya ha sido dado, la salvación. Espero no confundirme con este juego de palabras o con estas palabras. Pero dice el versículo 20, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como, dice el versículo 21, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Pero se refiere a las tradiciones impuestas por los mandamientos y preceptos de la ley y tradiciones que tuvieron su origen quizás en la ley. ¿Por qué lo podemos pensar así? Dice el versículo 21, tales como no manejes, ni gustes, ni comes, en conformidad, dice el versículo 22, a mandamientos y doctrinas de hombres. Mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces, si hemos muerto en Cristo y resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús, ¿por qué nos sometemos a mandamientos y doctrinas de hombres para tratar de alcanzar algo que ya ha sido dado por gracia? Pero si lo hacemos de corazón, para agradar al Señor, porque somos de Cristo y el cuerpo le pertenece, es de Cristo, versículo 2:17, pero el cuerpo es de Cristo, y lo hacemos con amor, el Señor recibe la ofrenda como un olor grato y fragante.
Dice el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, privarse de alimento, por ejemplo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, concluye el versículo 23. ¿Cómo podemos entender mejor esto? Estas cosas, estos preceptos o mandamientos o doctrinas de hombre, dice a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Porque a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, porque tal vez tienen una base en la ley, en los preceptos dados por el Señor, pero han sido tomados de una mala manera. Y tienen sabiduría en el culto voluntario, por ejemplo, de no ingerir ciertos alimentos. Tienen razón al no ingerir ciertos alimentos porque tal vez sean dañinos a la salud en exceso. Y si usted toma la decisión de no tomar ciertos alimentos, que sea por eso, no son porque son dañinos a su cuerpo, pero no es por un precepto de hombre para tratar de alcanzar algo que ya ha sido dado, repito, la gracia, el regalo, la salvación de Dios. Entonces, por eso dice culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esa última parte, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. La carne es pecado. Pecamos con nuestra carne, también con nuestros pensamientos, pero en la carne nosotros, el fruto de la carne es el pecado de la muerte. Vivir en la carne, vivir en el espíritu, hemos compartido acerca de eso. Los apetitos de la carne es el pecado, los placeres. El pecado es placentero. Así lo llama la Biblia, placeres de la carne. Pero no, el que sea placentero no siempre es bueno. También el pecado es placentero, si no nadie pecaría. Entonces, pero el privarme de ciertas cosas, volviendo al versículo 23, 22 y 23, someterme a mandamientos para privar mi cuerpo de ciertas cosas, eso no va a quitar el pecado. No quita el pecado. Lo que sí quita el pecado en nosotros, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y que evita que sigamos pecando? No son las tradiciones, mandamientos y rudimentos del mundo o enseñanzas de hombres, sino nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Es algo que Pablo lo marca mucho, en Cristo. Y en el versículo 17, cierra el versículo 17, pero el cuerpo es de Cristo. Y solo en Él encontramos el crecimiento, andando en Él. Entonces, en el versículo 14 se anulan el acta de los decretos que nos era contraria. La ley ahora ya no nos condena porque hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que ahora que la ley ya está abolida en su carne, en la cruz del Calvario, ya no tiene efecto sobre mí. Ahora no quiere decir que puedo vivir como yo quiera, porque ya no hay ningún acta que me es contraria. Pero eso es un pensamiento equivocado, porque estamos llamados a vivir y crecer en Él. Y el versículo 17, vuelvo a repetir, el cuerpo es de Cristo. Les invito a reflexionar en estas palabras y en estos pasajes de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses. Concluimos acá la lectura y la reflexión del capítulo 2. Espero en el Señor Jesucristo que sea su Espíritu Santo trayendo la confirmación, revelación de su palabra, y en su lectura diaria, personal o familiar, usted encuentre la sabiduría que viene de lo alto.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros en el momento que sea escuchada, Señor. Oramos, Padre, para que cada hogar representado, Señor, en cada oyente, su palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que Dios les bendiga.